Dicen que Ciudad Juárez no perdona, pero yo siempre pensé que tenía un pacto con la suerte. Esa noche, todo empezó como cualquier otra. Maquillarme frente al espejo roto de mi cuarto, con mi lista mental de reglas que no podía romper. Nunca confíes demasiado, nunca bebas lo que te ofrecen, nunca bajes la guardia. Eran mis mantras, mis armaduras. Cuando llegó el mensaje lo leí con cuidado. Cliente nuevo, Hotel Real Inn, pago triple, habitación 605. El nombre, Mauricio, no me decía nada, pero el pago era generoso. Mis deudas no iban a esperarme, así que acepté. Era un hotel de lujo, el tipo de lugar que hacía que mi vida pareciera más glamurosa de lo que realmente era. Al llegar al Real Inn, todo brillaba. Las luces, los pisos de mármol, las miradas de los huéspedes. Pero algo me hizo dudar. El recepcionista, un hombre de mediana edad con ojeras profundas, me miró fijamente antes de entregarme la llave. ¿Es la primera vez que vienes aquí?, me preguntó. Su tono era neutral, pero sus ojos estaban llenos de algo que no supe identificar. Asentí y subí al elevador. La suite 605 estaba al final de un pasillo silencioso. La alfombra roja amortiguaba mis pasos y sentía que cada movimiento me acercaba a algo que no entendía. Toqué la puerta y Mauricio abrió casi de inmediato. «Clara, bienvenida», dijo con una sonrisa que me congeló por dentro. Era un hombre atractivo, alto, con traje caro y voz suave, pero sus ojos parecían vacíos, como si yo no fuera una persona, sino un objeto. «Gracias», respondí entrando con cautela. Desde el momento en que crucé la puerta, supe que algo no estaba bien. La suite era impresionante, pero había detalles que no encajaban. Las ventanas estaban selladas, el aire acondicionado emitía un sonido constante y extraño, y la luz era demasiado cálida, casi incómoda. Mauricio me ofreció una copa de vino y una sonrisa que me dio escalofríos. «Siéntete como en casa», dijo, sentándose frente a mí. Su tono era amable, pero había algo calculado en sus movimientos, como si todo estuviera perfectamente planeado. Intenté relajarme. Tomé la copa, pero no bebí. Mientras él hablaba de cosas triviales, mi mente estaba en alerta, observando cada detalle. El control remoto que guardó rápidamente en su bolsillo, la cámara discreta en una esquina de la habitación, el leve olor químico en el aire. De repente, Mauricio se inclinó hacia mí. «Clara, ¿alguna vez te has sentido atrapada, como si el mundo conspirara para que no pudieras escapar?» Mi corazón se aceleró. Antes de que pudiera responder, sacó el control remoto de su bolsillo y presionó un botón. Las luces se atenuaron, el aire acondicionado dejó de funcionar y un ruido sutil comenzó a llenar el ambiente. «¿Qué estás haciendo?», pregunté, levantándome rápidamente. «Esto, querida Clara, es un experimento», respondió con una calma que me aterrorizó. «Quiero ver qué tan lejos puedes llegar». El olor químico se intensificó y mi garganta comenzó a arder. Corrí hacia la puerta, pero estaba cerrada con llave. Golpeé con todas mis fuerzas gritando, pero el ruido parecía desaparecer en el vacío. Mauricio se quedó sentado, observándome con una sonrisa de satisfacción. «Puedes intentarlo, pero nadie te escuchará. Este cuarto está diseñado para que sea solo mía, al menos por esta noche». Mi mente estaba en caos, pero me obligué a pensar con claridad. Tenía que salir. Miré alrededor, buscando algo, cualquier cosa que pudiera usar. Vi el baño y corrí hacia él, cerrando la puerta detrás de mí. Pero el olor estaba en todas partes, incluso ahí. «Eso no te ayudará, Clara», dijo Mauricio desde el otro lado. «El gas está en todo el sistema de ventilación». El pánico me invadió. Pero entonces vi algo, una rejilla de ventilación en el techo. Empujé una silla, trepé como pude y logré quitar la rejilla. El conducto era estrecho, pero era mi única opción. «¿En serio?», escuché que decía casi divertido. «Esto va a ser interesante».
Me arrastré por el conducto, sintiendo cómo mi respiración se hacía más pesada. El gas seguía afectándome, pero tenía que seguir. Mauricio no tardó en entrar al baño. Pude escucharlo debajo de mí, golpeando las paredes y riendo. «Clara, no puedes escapar. Esto es parte del juego». Cada palabra me daba más miedo, pero también más fuerza. Tenía que llegar al final del conducto, tenía que sobrevivir. Mis manos estaban raspadas y mis rodillas dolían, pero no me detuve. Finalmente vi una luz al final. Empujé la rejilla con todas mis fuerzas y caí en una pequeña sala de mantenimiento. Apenas podía mantenerme de pie, pero sabía que no podía quedarme ahí. De repente, la puerta de la sala se abrió de golpe. Eran 2 hombres de seguridad del hotel. «¿Estás bien?», me preguntaron, pero antes de que pudiera responder, un grito desde el baño llamó su atención. Mauricio estaba furioso. Los guardias entraron corriendo a la suite mientras yo trataba de recuperar el aliento. Escuché forcejeos, golpes y luego silencio. Mauricio había desaparecido. ¿Cómo era posible? Uno de los guardias me escoltó fuera del hotel mientras el otro reportaba lo sucedido. Todo parecía un caos. Huéspedes curiosos se amontonaban en el lobby, pero nadie entendía lo que había pasado. En el hospital me enteré de que el gas era un compuesto experimental que podía causar asfixia lenta sin dejar rastros evidentes. Si los guardias no hubieran llegado a tiempo, no estaría contando esta historia. Después de días de descanso, mi enojo superó mi miedo. Descubrí que Mauricio no era un caso aislado. Había registros de otras mujeres que habían desaparecido en circunstancias similares, y los hoteles parecían más preocupados por proteger su reputación que por las vidas que se perdían. Con la ayuda de una periodista llamada María, comencé a investigar. Encontramos patrones, nombres falsos, pagos en efectivo, habitaciones siempre en pisos altos. Mauricio era un cazador metódico, pero no era invencible. Entonces, una noche, recibí un mensaje anónimo: «Deja de buscar o terminarás como las demás». Sabía que él estaba observando, pero esta vez no me iba a detener. Organizamos un plan, me haría pasar por otra víctima y lo atraparíamos en el acto. Publicamos un anuncio con un perfil falso, y como esperábamos, Mauricio respondió. El encuentro sería en el Hotel Lucerna, en la habitación 710. Esa noche, entré con un micrófono oculto y 2 policías encubiertos cerca. Mauricio me recibió con su sonrisa de siempre, pero esta vez yo tenía el control. «Espero que estés lista», dijo, cerrando la puerta. «Más de lo que crees», respondí, dándole la señal a los policías. Entraron con fuerza, inmovilizándolo antes de que pudiera reaccionar. Mauricio gritaba y luchaba, pero esta vez no había escape. Mauricio fue arrestado y su caso desató una investigación masiva. Descubrieron que había actuado durante años, dejando un rastro de víctimas en varias ciudades. Aunque no todas las mujeres pudieron ser salvadas, su captura fue un paso importante, pero mi lucha no terminó ahí. Junto con María y otras sobrevivientes, creamos una red para proteger a mujeres en riesgo, utilizando foros y redes sociales para compartir información y advertencias. Nunca más alguien quedaría sola. Aún tengo pesadillas, pero cada vez que siento miedo, recuerdo algo. Sobreviví. No por suerte, sino por mi fuerza. Y usaré esa fuerza para que nadie más pase por lo que yo pasé. Mi abuelo Javier siempre fue un hombre complicado. Era el tipo de persona que no podías odiar del todo, pero tampoco respetar completamente. Era carismático, sí, pero también un mujeriego empedernido y un bebedor que se refugiaba en las noches interminables de la Ciudad de México. Vivía cerca de la Plaza Garibaldi, en una casa vieja que parecía que se caería con el próximo temblor. Pero para él eso no importaba.
Lo que sí importaba eran sus noches en los bares de Sullivan, rodeado de música, mujeres y tragos baratos. Mi abuela Consuelo, una mujer noble y trabajadora, aguantó por años sus desplantes, sus borracheras y sus infidelidades. Pero llegó un momento en que incluso ella tuvo suficiente. Una noche, después de una discusión que casi derrumba la casa, empacó sus cosas, agarró a mis tíos y a mi papá y se fue. Mi abuelo ni siquiera intentó detenerla. De hecho, celebró su nueva libertad con una fiesta que duró hasta el amanecer. Pero la libertad no era lo que él pensaba. Sin una familia que lo atara a la realidad, Javier se hundió más en el alcohol y las mujeres. Cada noche lo encontrabas en algún bar o prostíbulo de la ciudad, gastando el poco dinero que ganaba en su pequeño negocio de reparación de electrodomésticos. Fue en uno de esos lugares, un bar oscuro y decadente llamado La Cueva, donde conoció a Isabel. Isabel era diferente a cualquier mujer que mi abuelo hubiera conocido. Tenía un aire misterioso, como si cargara con un secreto demasiado grande para contar. Su cabello negro caía como un velo sobre sus hombros y sus ojos oscuros parecían leer tu alma. Era joven, apenas en sus 20s, pero su mirada tenía la sabiduría de alguien que había vivido varias vidas. Javier quedó fascinado desde el primer momento. Era hermosa, sí, pero había algo más, algo que no podía explicar. Isabel trabajaba como bailarina en La Cueva, pero los rumores decían que también practicaba brujería. Algunos decían haberla visto con velas negras y amuletos extraños en su camerino. Otros juraban que hablaba con los muertos. Mi abuelo, por supuesto, ignoraba esos rumores. Para él, Isabel era solo una mujer hermosa que lo hacía sentir joven de nuevo. La relación entre ellos se intensificó rápidamente. Isabel empezó a pasar más tiempo en la casa de mi abuelo, dejando pequeños rastros de su presencia. Un collar aquí, un perfume allá. Mi abuelo no parecía darse cuenta, pero los vecinos sí. Comenzaron a hablar, a susurrar que Javier estaba jugando con fuego. Una vecina, doña Lupe, incluso se atrevió a advertirle: Javier, esa mujer no es buena. Hay algo oscuro en ella. Bah, son supersticiones, Lupe. Déjame disfrutar mi vida. Pero no era solo superstición. Había algo en Isabel que inquietaba a todos, incluso a mí, aunque yo solo era un niño cuando la conocí. Recuerdo una vez que fui a visitar a mi abuelo y la vi en la sala, sentada en el sillón, acariciando un gato negro que nunca antes había visto. Me miró y sonrió, pero no fue una sonrisa cálida, fue una sonrisa que me dio escalofríos. Poco después, Isabel le dio a mi abuelo una noticia que cambiaría todo. Una noche, mientras cenaban, le dijo que estaba embarazada. Javier, vamos a tener un hijo. Un hijo. Estás loca, yo no quiero más hijos. La discusión que siguió fue brutal. Mi abuelo, borracho como siempre, perdió los estribos. La acusó de mentirosa, de intentar atarlo con un hijo que ni siquiera era suyo. Isabel, con lágrimas en los ojos, trató de defenderse, pero Javier no la dejó hablar. Esa noche la golpeó, algo que incluso para él era un límite que nunca había cruzado antes. Isabel salió de la casa tambaleándose, con sangre en el rostro y un odio ardiente en los ojos. Isabel desapareció después de esa noche, pero dejó una marca que nadie olvidaría. Al día siguiente, los vecinos encontraron un mensaje escrito en la puerta de la casa de mi abuelo con algo que parecía sangre. Decía: pagarás por lo que has hecho. Mi abuelo se rió al verlo. ¿Eso? ¿Esto es todo lo que puede hacer? Pero el mensaje era solo el comienzo. Días después, empezaron a ocurrir cosas extrañas. Animales muertos aparecían en el patio trasero, algunos con símbolos tallados en sus cuerpos. Una noche, mi abuelo encontró una muñeca de trapo en su cama.
atada con hilos rojos y alfileres clavados en el pecho. Aunque intentaba actuar como si no le importara, todos sabían que estaba asustado. «Son bromas, alguien quiere asustarme», decía, pero su voz temblaba. Lo que más perturbó a mi abuelo fue una noche en la que escuchó ruidos en el techo, como si alguien estuviera caminando lentamente arriba. Salió con una lámpara y un machete, pero no encontró nada. Sin embargo, al día siguiente, había marcas de pisadas en el techo, pisadas pequeñas, como de un bebé. Javier comenzó a cambiar. Dejó de salir, dejó de beber y se encerró en su casa. Decía que alguien lo estaba siguiendo, que veía sombras moviéndose en las esquinas de su visión. Sus vecinos ya no lo visitaban y los pocos clientes que aún tenía dejaron de ir a su negocio. Javier se convirtió en una sombra de lo que era, consumido por el miedo y la paranoia. Sus sueños eran lo peor. Cada noche soñaba con Isabel, con sus ojos oscuros y su sonrisa burlona. En los sueños, ella sostenía a un bebé que lloraba sin parar mientras lo miraba con desprecio. El llanto del bebé era tan fuerte que a veces Javier se despertaba gritando. Pero lo más aterrador era que al despertar todavía escuchaba el llanto, aunque no había nadie más en la casa. Finalmente Javier empezó a hablar solo. Decía cosas como «déjame en paz» o «no fue mi culpa». Nadie sabía exactamente qué estaba viendo, pero era claro que algo lo estaba consumiendo desde adentro. Una noche, Javier desapareció. Los vecinos pensaron que finalmente había huido, que no podía soportar más lo que estaba ocurriendo. Pero 3 días después, lo encontraron en su casa. Estaba muerto, en el suelo de su habitación, en un estado de descomposición avanzado. Lo extraño era que no había pasado suficiente tiempo para que su cuerpo estuviera así. Parecía como si algo sobrenatural lo hubiera consumido. En su mano sostenía una foto vieja de Isabel, con un mensaje escrito en el reverso: «Te lo advertí». En el suelo de la habitación había símbolos extraños dibujados con algo que parecía ceniza. Nadie supo explicar qué había ocurrido realmente. Después de su muerte, la casa de Javier fue demolida, pero su historia quedó como una advertencia. Los vecinos contaban que Isabel había vuelto a Sullivan buscando a su próxima víctima. Algunos juraban haberla visto caminando por Tepito, siempre con ese aire de misterio y peligro. Mi papá, aunque nunca hablaba mucho de esto, me confesó una vez que soñó con Isabel. En su sueño, ella le decía: «Aprende de los errores de tu padre». Desde entonces, mi familia nunca ha hablado mucho del tema, como si decir su nombre pudiera invocarla. A veces me pregunto si Isabel sigue por ahí, rondando las calles de la Ciudad de México, buscando justicia por el daño que le hicieron. Y aunque trato de no pensar demasiado en ello, todavía tengo pesadillas con esos ojos oscuros y esa sonrisa que nunca podré olvidar. Todo empezó con una decisión impulsiva. Había escuchado tantas historias de Guanajuato, sus leyendas, sus callejones, que sentí la necesidad de visitarlo. Como fotógrafo aficionado, buscaba capturar la esencia de un lugar que, según todos, tenía algo más allá de su belleza: misterio. Al llegar, la ciudad no decepcionó. Había algo en el aire, algo que me hacía sentir que cada esquina guardaba un secreto. Esa tarde, mientras recorría el mercado, una vendedora de recuerdos me habló de la Noche Roja. «Es un lugar especial», me dijo, con una sonrisa inquietante, «pero no para todos. Ahí se respira un aire pesado y no es por el mezcal». No le di importancia. Más tarde, después de una caminata y unas cervezas, decidí buscar ese bar. Llegué al Callejón del Truco
Un lugar tan oscuro que apenas se veían los muros. Frente a mí, una puerta vieja y un letrero apenas visible. Empujé la puerta y todo cambió. El interior del bar parecía sacado de otra época. Mesas de madera gastada, luces rojas que apenas iluminaban el ambiente y una música suave, casi hipnótica. Los pocos clientes eran figuras silenciosas, casi espectrales. Pedí un mezcal y me senté en una esquina, observando. Fue entonces cuando la vi. Una mujer que destacaba entre las sombras. Su cabello negro caía como un velo sobre sus hombros y su vestido rojo parecía brillar bajo la tenue luz. Tenía algo que hacía imposible apartar la mirada. Ella me notó. Sus ojos oscuros se encontraron con los míos y antes de que pudiera reaccionar, caminó hacia mí. ¿Primera vez aquí?, preguntó, con una voz que era un susurro y al mismo tiempo una promesa. Sí, respondí tratando de parecer relajado. Se sentó a mi lado. Su nombre era Lucía y su presencia era hipnotizante. Hablamos por horas. Cada palabra suya parecía cargada de un significado que no entendía, pero que me atraía. Lucía tenía una forma de hablar que me hacía olvidar todo lo demás. Su voz era suave, pero sus palabras estaban llenas de un peso que no podía ignorar. Me contó que trabajaba en el bar, pero evitaba hablar de su vida fuera de él. Después de un rato, me invitó a una mesa más apartada. Aquí nadie nos molestará, dijo, con una sonrisa que era tanto un consuelo como una advertencia. La cercanía entre nosotros creció y todo lo demás desapareció. Sus manos, frías pero suaves, rozaban las mías y su mirada parecía atravesarme. No entraré en detalles, pero esa noche fue única. Cuando la noche terminó, ella se inclinó hacia mí y susurró algo que nunca olvidaré. No me olvides, Esteban, nunca. Me desperté en mi habitación de hotel, pero algo no estaba bien. Mi cuerpo estaba cubierto de marcas, como arañazos profundos. Había sangre seca en las sábanas, pero no tenía heridas visibles. Intenté recordar, pero todo estaba borroso. Decidí regresar al bar para buscar respuestas, pero cuando llegué al callejón, la noche roja estaba cerrado, como si nunca hubiera estado abierto. Mientras me quedaba parado, confundido, una voz me llamó. Si buscas a Lucía, llegas tarde, dijo una mujer mayor desde la esquina. Me giré y vi a Carmen, la vendedora de recuerdos. ¿Qué quiere decir? Estuve con ella anoche. La expresión de Carmen cambió. Sus ojos se oscurecieron y su voz se volvió más baja. Lucía murió hace años. Las palabras de Carmen me dejaron en shock. Eso no puede ser cierto. Hablé con ella, estuve con ella. Carmen me miró con lástima. Esa pobre murió aquí mismo, frente al bar. Fue asesinada por hombres que nunca pagaron por lo que hicieron. Desde entonces, dicen que su espíritu sigue aquí buscando algo o alguien. Regresé al hotel con un peso en el pecho. Intentaba convencerme de que Carmen estaba equivocada, pero algo en su voz me decía que no. Esa noche, los sueños me atraparon. Soñé con Lucía, con sus manos frías, con sus ojos oscuros llenos de tristeza. Al despertar, encontré algo que me heló la sangre. En el espejo, escrito con algo que parecía sangre, estaban las palabras: no te olvides de mí. Decidí enfrentar a Carmen. Si alguien sabía más, era ella. En su tienda me contó todo. Lucía era una mujer fuerte, pero su valentía le costó caro. Una noche, rechazó a los hombres equivocados. La sacaron del bar y la mataron en este callejón. El peso de sus palabras cayó sobre mí como una avalancha. Carmen me miró con seriedad. Si la viste, significa que ella te eligió. Quiere algo de ti, pero ten cuidado. Los muertos no siempre buscan justicia. Esa noche, las visiones de Lucía se hicieron más intensas. La veía en cada sombra y su voz resonaba en mi mente. Las marcas en mi cuerpo aumentaron.
cada día nuevos arañazos aparecían sin explicación. Decidí buscar ayuda. Encontré a un curandero que me habló de los espíritus que buscan justicia. Ella no te dejará en paz hasta que cumplas su deseo. Volví al bar para confrontarla. Lucía apareció, más pálida y furiosa que nunca. Ellos siguen libres, me dijo. Tienes que ayudarnos. Me contó los nombres de sus asesinos, prometí ayudarla y ella desapareció. Reuní pruebas con la ayuda de un periodista. La verdad sobre los hombres que mataron a Lucía salió a la luz, pero comenzaron a suceder cosas extrañas. 2 de ellos murieron misteriosamente y mi vida estaba en peligro. Lucía apareció por última vez. Gracias, Esteban. Pero tu vínculo conmigo nunca se romperá. Su historia quedó contada, pero mi vida nunca volvió a ser la misma. La sombra de Lucía siempre estará conmigo. Nunca pensé que una noche cualquiera en el centro histórico de la Ciudad de México cambiaría mi vida para siempre. Estaba apoyada en la esquina de la calle República de Brasil, con mi cigarro casi apagado, viendo cómo los autos pasaban. La clientela estaba floja y mis deudas no dejaban de atormentarme. Entonces apareció una mujer alta, elegante, con un perfume caro que no encajaba en ese lugar. Tenía algo raro en los ojos, como si estuviera cargando un secreto muy pesado. Se presentó como Laura. Me dijo que representaba a un cliente especial que buscaba a alguien como yo para pasar una noche en el Gran Hotel Ciudad de México. De inmediato algo no me cuadró. ¿Por qué alguien con dinero me buscaría aquí, en lugar de recurrir a otras opciones? Pero cuando Laura mencionó la cantidad que me pagarían, mis dudas se esfumaron. Era suficiente para pagar la renta de 2 meses y saldar algunas deudas. Además, el hotel era un lugar público, con gente entrando y saliendo, así que pensé, ¿qué podría salir mal? Laura me dejó una tarjeta con la dirección y me dijo que el cliente quería discreción absoluta. No llegues tarde, advirtió antes de desaparecer entre la multitud. Esa noche me arreglé más de lo normal. Usé mi mejor vestido rojo y me maquillé para parecer alguien que realmente pertenecía a un lugar como ese. Cuando llegué al Gran Hotel Ciudad de México, sentí que todos me miraban. No estaba acostumbrada a esos lugares tan lujosos. En la recepción me dieron la llave de la habitación 504 y un sobre cerrado. Dentro había una nota que decía: súbelo en silencio. Mi estómago se revolvió, pero me convencí de que todo estaba bien. Cuando abrí la puerta me encontré con él. Usaba un traje negro impecable y una máscara plateada con grabados extraños. No decía ni una palabra, solo me señalaba lo que quería. Intenté romper el hielo, pero su silencio era ensordecedor. Me ofreció una copa de vino, y aunque algo dentro de mí gritaba que no la tomara, lo hice para no parecer grosera. Después de unos minutos, todo comenzó a dar vueltas. Mi visión se volvió borrosa, y lo último que vi fue su máscara mientras mi cuerpo caía al suelo como un muñeco roto. Cuando abrí los ojos, la luz blanca me cegó por completo. Intenté moverme, pero mis brazos y piernas estaban amarrados a una especie de mesa metálica. La cabeza me daba vueltas y mi garganta estaba seca, como si hubiera tragado arena. Todo a mi alrededor olía a alcohol y sangre. Lo primero que vi fue al hombre de la máscara plateada. Ahora llevaba un delantal blanco manchado de rojo, como si fuera un carnicero. No estaba solo. Había otras personas en la sala, todos con máscaras diferentes, moviéndose rápido entre instrumentos quirúrgicos y bandejas llenas de herramientas que no entendía. El lugar parecía el sótano de algún edificio viejo, con paredes de cemento húmedo y cables colgando del techo. ¿Dónde estoy? ¿Qué quieren de mí?, grité con toda la fuerza que me quedaba.
pero nadie me respondió. Solo se escuchaba el sonido de los bisturíes afilándose y una música clásica suave de fondo, como si eso pudiera calmar a alguien en este infierno. Entonces, el hombre de la máscara se acercó. Su voz era fría, como si estuviera hablando de un negocio cualquiera. Eres perfecta, orgullosa de ti misma, creyendo que nadie te notaría, que nadie te extrañaría. Por eso estás aquí. Me quedé paralizada. No sabía si estaba soñando o si realmente había caído en las manos de un monstruo. Comenzaron a hablar entre ellos en un lenguaje médico que no entendía, mencionando números y órganos como si estuvieran eligiendo piezas de un auto viejo. Me dejaron sola en la sala por un rato, pero no era un consuelo. Sabía que me estaban observando. Las cámaras en las esquinas de la habitación apuntaban directamente hacia mí. Intenté aflojar las correas que me sujetaban, pero estaban demasiado apretadas. De pronto, el hombre de la máscara volvió, esta vez sin sus asistentes. Se sentó frente a mí con una tranquilidad perturbadora. ¿Sabes cuánto vales?, me preguntó, inclinándose hacia mí. Su máscara reflejaba las luces y no podía ver sus ojos, pero sentía su mirada perforándome. Intenté mantener la calma, aunque mi corazón latía con fuerza. No tienes que hacer esto. Te pagaré lo que quieras. Solo déjame ir, dije casi rogando. Él se rió, una risa seca y cruel. Esto no se trata de dinero, querida. Se trata de poder. Poder decidir quién vive y quién muere. No podía evitarlo. Las lágrimas comenzaron a caer por mi rostro. Pero en ese momento me di cuenta de algo. A este hombre le gustaba sentirse superior, disfrutaba verme asustada. Tal vez podía usar eso a mi favor. Así que decidí cambiar mi estrategia. «¿Y si me eliges a mí?», le dije con una voz temblorosa. «Sé que puedo serte útil. No soy como las demás, soy fuerte, puedo ayudarte». Él se quedó en silencio, como si estuviera considerando mis palabras. Ese momento de duda me dio un pequeño rayo de esperanza. Necesitaba ganar tiempo, pensar en una forma de salir de ahí antes de que fuera demasiado tarde. Mientras el hombre de la máscara salía de la sala, comencé a revisar cada detalle de la habitación. Sabía que mi única oportunidad era aprovechar cualquier distracción. Mi mirada se clavó en una bandeja con instrumentos quirúrgicos a pocos metros de mí. Si podía alcanzar algo filoso, tal vez tendría una oportunidad. Esperé a que los asistentes regresaran. Cuando lo hicieron, fingí estar desmayada. 2 de ellos se acercaron para revisar mi estado, y en un movimiento rápido y desesperado, conseguí soltar una de mis manos. Con los dedos temblorosos, agarré un bisturí de la bandeja cercana y lo clavé en el brazo del más cercano. Su grito llenó la sala, causando caos. El otro intentó sujetarme, pero logré golpearlo con la bandeja metálica antes de que pudiera reaccionar. Aproveché el momento y corrí hacia la puerta, aún mareada y con las piernas temblando. El corredor era un laberinto oscuro, iluminado solo por luces intermitentes. Gritos y pasos resonaban detrás de mí, acercándose cada vez más. En mi huida, pasé por otras habitaciones. Lo que vi me heló la sangre. Otras personas, mujeres y hombres, amarrados como yo. Algunos inconscientes, otros gritando de terror. Quería ayudarles, pero sabía que si me detenía, no tendría oportunidad de escapar. Con lágrimas en los ojos seguí adelante. Llegué a una puerta metálica y la empujé con todas mis fuerzas, pero estaba cerrada. Escuché pasos detrás de mí. No tenía salida. Mi corazón latía como nunca, y en ese momento supe que estaba a punto de ser recapturada. Justo cuando sentí que todo estaba perdido, un estruendo sacudió el edificio. El sonido de disparos y gritos se mezcló con las explosiones. Desde el otro lado del pasillo vi cómo un grupo de hombres vestidos con uniformes tácticos irrumpía, armados hasta los dientes. Eran policías de élite. Alguien había dado la alarma.
El enfrentamiento fue brutal. Los criminales intentaron resistirse, pero el grupo táctico no dio tregua. El eco de las balas retumbaba en los corredores y yo me escondí detrás de unas cajas, rezando para no quedar atrapada en el fuego cruzado. Después de unos minutos que parecieron horas, los oficiales finalmente llegaron hasta donde estaba. Uno de ellos me vio y gritó: «¡Tenemos una sobreviviente!». Sentí un alivio tan grande que mis piernas cedieron y caí al suelo. Apenas podía hablar. Me llevaron a una ambulancia estacionada fuera del edificio. A través de las puertas abiertas vi cómo sacaban al hombre de la máscara, esposado, pero aún con esa mirada fría que me perseguiría por siempre. Aunque su operación había sido desmantelada, sabía que el daño ya estaba hecho, no solo en mí, sino en todas esas personas que no tuvieron la suerte de escapar. La sirena de la ambulancia sonaba fuerte, pero mis pensamientos eran aún más ensordecedores. Estaba recostada en la camilla, con la mirada fija en el techo, tratando de procesar lo que acababa de suceder. Aunque había salido con vida, sentía que una parte de mí se había quedado en ese sótano, una parte que nunca volvería. Cuando llegamos al Hospital General de México, los médicos me recibieron con urgencia. Revisaron mi cuerpo, lleno de marcas de correas y golpes. A pesar de mi estado físico, lo peor estaba en mi mente. Cada vez que cerraba los ojos, veía esa máscara prateada, su risa fría, su voz calculadora. Pasaron varios días antes de que pudiera hablar con alguien. La policía vino a tomar mi declaración, pero las palabras se atoraban en mi garganta. No quería revivir lo que había pasado. ¿Cómo explicarlo sin que pareciera una pesadilla absurda? Sin embargo, sabía que mi testimonio era clave para atrapar a todos los involucrados. Así que hablé, con cada palabra rasgando mi interior como un cuchillo. Una de las oficiales, una mujer llamada Marisol, se quedó después de la entrevista. Me miró con empatía, como si entendiera exactamente por lo que estaba pasando. «Esto no termina aquí, María», me dijo. «Tienes derecho a sentirte rota, pero también tienes derecho a reconstruirte». Sus palabras se quedaron grabadas en mi mente. Cuando me dieron de alta, regresé al pequeño cuarto donde vivía. Todo parecía igual, pero yo era una persona completamente diferente. Miraba mi reflejo en el espejo y apenas me reconocía. Las cicatrices físicas sanarían con el tiempo, pero las otras, las invisibles, eran más profundas. No podía evitar sentir culpa. Culpa por las otras personas que vi en ese lugar, las que no pude ayudar. Un día, mientras estaba sentada en mi cama, sosteniendo el bisturí que había logrado agarrar esa noche, mi única arma, entendí algo. No podía dejar que esta experiencia definiera el resto de mi vida. No podía quedarme hundida en el miedo y el dolor, así que decidí hacer algo al respecto. Con la ayuda de Marisol y de una ONG local, comencé a trabajar en un proyecto para ayudar a mujeres como yo, mujeres que, por su situación, se convierten en objetivos fáciles para monstruos como él. Abrimos un pequeño centro de apoyo en el mismo centro histórico donde todo había comenzado. Cada día, más mujeres cruzaban esas puertas buscando ayuda, y aunque sus historias eran diferentes, el dolor era el mismo. En las noches, cuando las calles están vacías y las sombras se alargan, a veces siento que lo veo, esa máscara prateada, observándome desde lejos, pero ya no corro. Respiro hondo y sigo adelante, porque sé que mi historia no termina aquí. He encontrado una razón para seguir, para luchar y para asegurarme de que ningún otro monstruo pueda apagar la luz de alguien más. Nunca pensé que la vida podría llevarme a un lugar tan oscuro. Todo empezó cuando perdí mi trabajo en un restaurante de Guadalajara. Mi mamá estaba enferma y los medicamentos eran caros.
Mi hermano menor, Eduardo, apenas estaba terminando la prepa y necesitaba ayuda para sus estudios. No tenía más opciones. Un día, mientras revisaba mi celular, encontré un mensaje extraño en un grupo que usábamos para buscar trabajos rápidos. Evento privado en Chapala, excelente paga, transporte incluido, acompañantes requeridos, discreción obligatoria. Al principio pensé que era una broma, pero una amiga, Karina, me aseguró que era real. Yo fui el mes pasado. Es fácil y el dinero es seguro. Solo acompaña a los invitados, sonríe y ya. Dudé, pero Karina era de confianza y la necesidad me pesaba más que las dudas. Respondí al mensaje y horas después, un número desconocido me envió los detalles. La mansión estaba en las afueras del lago de Chapala y un chofer pasaría por mí esa tarde. A las 5 en punto, un coche negro estacionó frente a mi casa. El chofer, vestido impecablemente, no dijo mucho. A la mansión fue todo lo que mencionó antes de arrancar. Mientras el paisaje cambiaba de la ciudad a las carreteras sinuosas que llevaban al lago, una mezcla de nervios y emoción me invadía. Pensaba en todo lo que podría hacer con ese dinero. Solo era una noche, me decía, pero algo dentro de mí no dejaba de susurrarme que esa decisión cambiaría todo. Cuando el coche se detuvo frente a la entrada de la mansión, me quedé sin palabras. Era una construcción enorme, de estilo gótico, con paredes negras y ventanas altas que parecían ojos vigilantes. El jardín estaba lleno de estatuas, pero no eran las típicas figuras de ángeles, eran rostros retorcidos, como si estuvieran gritando. El chofer abrió la puerta y me indicó que bajara. Caminé hacia la entrada principal, donde un hombre elegante, con una máscara dorada, me recibió. «Bienvenida, señorita Natalia», dijo con una voz tan calmada que casi me tranquilizó. Dentro, la mansión era aún más impresionante, pero también más inquietante. Las paredes estaban decoradas con cuadros de paisajes oscuros y figuras que parecían salir del lienzo. La sala principal estaba llena de gente, hombres y mujeres con máscaras, vestidos como si estuvieran en un baile de época. Un hombre alto, de traje negro, se acercó a mí. «Soy don Esteban, el anfitrión. Es un placer tenerte aquí», dijo, mientras tomaba mi mano y la besaba. Había algo en su mirada que me ponía incómoda, pero sonreí para no parecer grosera. «Relájate, Natalia. Esta noche será inolvidable», añadió antes de desaparecer entre los invitados. Quise creerle, pero el escalofrío en mi espalda no desaparecía. Al principio, intenté convencerme de que estaba en una fiesta normal, aunque extravagante. Caminé por la sala, observando a las personas. Algunas reían, otras conversaban en susurros, pero los hombres con máscaras negras parecían observarme. Me acerqué a una mesa con comida y bebidas, pero un hombre con una máscara plateada me interrumpió. «Natalia, ven conmigo. El anfitrión quiere que conozcas a alguien especial». Dudé, pero lo seguí. Me llevó a un salón más pequeño, con paredes cubiertas de cortinas rojas y una mesa en el centro. Había otras 2 mujeres ahí, sentadas en silencio. Parecían tan nerviosas como yo. El hombre nos ofreció una bebida, pero cuando la probé, el sabor amargo me hizo dudar. «Es parte del evento. Relájate», dijo con una sonrisa que no me tranquilizó. De repente, comencé a sentirme extraña. Mi vista se nublaba y mis piernas temblaban. Las risas y las conversaciones a mi alrededor parecían distantes. Antes de que pudiera reaccionar, mi cuerpo cedió y todo se volvió oscuro. Cuando abrí los ojos, estaba acostada en una superficie fría. La luz de las velas parpadeaba en la oscuridad y un dolor punzante recorría mi cabeza. Intenté moverme, pero mis brazos y piernas estaban atados. A mi alrededor, un grupo de personas en túnicas negras y máscaras formaba un círculo. Sus voces entonaban cánticos en un idioma que no entendía.
Don Esteban estaba al frente, sosteniendo un libro antiguo y un cuchillo que brillaba bajo la tenue luz. «Hoy ofrecemos esta alma al maestro oscuro», dijo, mirando directamente hacia mí. Mi corazón se detuvo. Intenté gritar, pero mi boca estaba cubierta con una tela gruesa. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras veía cómo trazaban símbolos en el suelo con algo que parecía sangre. Justo cuando don Esteban levantó el cuchillo, una voz rompió el cántico. «Esto está mal, no firmé para esto», gritó uno de los hombres del círculo. La tensión creció en la sala y don Esteban se giró hacia él con furia. Ese momento de distracción fue mi única oportunidad. Comencé a moverme con todas mis fuerzas, intentando liberar mis muñecas de las correas. Sentí como una cedía y con la adrenalina corriendo por mi cuerpo logré soltarme. Me levanté de golpe y corrí hacia la puerta más cercana. Los cánticos se transformaron en gritos mientras los encapuchados me seguían. Mi mente estaba en blanco, movida solo por el instinto de sobrevivir. Los pasillos de la mansión eran interminables, llenos de puertas cerradas y escaleras que parecían no llevar a ningún lado. En un momento, tropecé y caí en una habitación llena de retratos antiguos. Uno de ellos llamó mi atención. Una mujer que llevaba la misma túnica negra que ellos. Su rostro parecía vivo, como si estuviera observándome. Escuché pasos acercándose y corrí hacia otra puerta. Entré en una sala llena de cajas y muebles cubiertos con sábanas. Allí encontré una trampilla en el suelo. La abrí y bajé por una escalera que conducía a un túnel oscuro. El aire era pesado y las paredes estaban húmedas. Mientras avanzaba, encontré símbolos grabados en las piedras y restos de velas derretidas. Esto no era solo una mansión, era un lugar de culto. Después de lo que parecieron horas, vi una luz al final del túnel. Corrí hacia ella con las últimas fuerzas que me quedaban y salí a un jardín trasero oculto por árboles altos. Llegué a la carretera y finalmente un coche se detuvo. Era un hombre mayor que iba hacia Guadalajara. No tenía tiempo para explicarle todo, pero le pedí que me llevara. Durante el trayecto, miraba constantemente hacia atrás, esperando ver a alguien persiguiéndome, pero nunca apareció nadie. Cuando llegué a casa, todo mi cuerpo temblaba. Le conté a mi mamá y a Eduardo lo que había pasado, pero no sabían cómo reaccionar. Al día siguiente fui a la policía, pero no me tomaron en serio. Sin pruebas no podemos hacer nada, dijeron. Decidí buscar por mi cuenta. Encontré noticias antiguas sobre la mansión, desapariciones, rumores de rituales satánicos, incluso incendios sospechosos. Todo encajaba, pero nadie había sobrevivido para contarlo. Hasta ahora. Escribí mi historia en un foro de sobrevivientes, esperando que alguien me creyera. Para mi sorpresa, recibí mensajes de otras mujeres que habían pasado por algo similar, pero no habían logrado escapar. Mi historia se volvió una advertencia, una forma de alzar la voz contra la oscuridad. A veces, los recuerdos de esa noche vuelven a mí en sueños, pero cada vez que siento miedo, recuerdo que estoy viva. Y ahora, mi misión es asegurarme de que nadie más caiga en las garras de la mansión de los corvos.